En los trabajos que esos valores representan, se hace caso omiso de las diferencias de sus formas útiles, o sea, de la actividad del sastre y de la del tejedor. Y así como los valores de uso, lienzo y levita son el fruto de la combinación de una actividad útil productiva con la tela y el hilado respectivamente, mientras que considerados como valores, la levita y el lienzo no son, por el contrario, más que simples cristalizaciones análogas de trabajo. Los trabajos encerrados en estos valores no son lo que son por la relación productiva que guardan con la tela y el hilado, sino por ser inversiones de fuerza humana de trabajo pura y simplemente. Los trabajos del sastre y del tejedor son elementos integrantes de los valores de uso levita y lienzo gracias precisamente a sus diversas cualidades. En cambio, solo son sustancia y base de los valores lienzo y levita en cuanto en ellos se hace abstracción de sus cualidades específicas para reducirlos a la misma cualidad, la del trabajo humano. En esta parte me parece pertinente llamar la atención sobre el concepto de abstracción, trabajo humano concreto y trabajo humano abstracto. Esas son las categorías en las que nos está introduciendo en esta parte que estamos leyendo Marx. Cómo lo específico del valor de uso de la mercancía se abstrae, se prescinde de sus particularidades para considerarlo de acuerdo con una cualidad común, una cualidad que preservan cuando se les despojan de sus características particulares. Y esa misma cualidad que comparten todas las mercancías es que son resultado, inversiones de fuerza humana de trabajo. Esa fuerza humana de trabajo es concreta en la especificidad del trabajo del tejedor o del sastre. Ahí es concreta, concreta en lo real, en el trabajo que efectivamente se verifica por parte de estos dos colegas compañeros. Pero el valor radica, la esencia del valor radica no en las cualidades particulares, sino en la cualidad común de ser resultados del trabajo humano. Entonces, ese trabajo humano, así considerado, es el que genera, el que constituye la sustancia del valor. Pero volví a perder el... Pero la levita y el lienzo no son solamente valores en general, sino valores de una determinada magnitud. Pues ya hemos dicho que según el expuesto de que partimos, la levita vale el doble que 10 varas de lienzo. ¿Cómo se explica esa diferencia de magnitud, de valor? Tiene su explicación en el hecho de que las 10 varas de lienzo solo encierran la mitad de trabajo que una levita, lo cual quiere decir que para producir una levita, la fuerza de trabajo deberá funcionar doble tiempo del que necesita para producir las 10 varas de lienzo. Por tanto, si con relación al valor de uso, el trabajo representado por la mercancía solo interesa cualitativamente, con relación a la magnitud del valor interesa solo en su aspecto cuantitativo.
una vez reducido a la unidad de trabajo humano puro y simple. En el primer caso, lo que interesa, es decir, cuando solo interesa cualitativamente, en ese primer caso, lo que interesa es la clase y calidad del trabajo. En el segundo caso, en el trabajo, en el aspecto cuantitativo, lo que solo se mide es su duración, la cantidad de trabajo. Y como la magnitud de valor de una mercancía solo acusa la cantidad de trabajo encerrado en ella, en ciertas y determinadas proporciones, las mercancías representarán siempre necesariamente valores iguales. Si la capacidad productiva de todos los trabajos útiles necesarios para la producción de una levita, supongamos, permanece invariable, la magnitud de valor de las levitas aumentará en la medida en que aumente su cantidad. Si, por ejemplo, una levita representa X días de trabajo, dos levitas representarán 2X días de trabajo, etcétera. Pero supóngase que el trabajo necesario para producir una levita se duplica o bien que se reduce a la mitad. En el primer caso, una levita tendrá el mismo valor que antes tenían dos. Y en el segundo caso, harán falta dos levitas para formar el valor que antes tenía una, a pesar de que tanto en uno como en otro caso, esta prenda sigue prestando exactamente los mismos servicios y de que el trabajo útil que encierra sigue siendo de la misma calidad. Lo que cambia es la cantidad de trabajo invertida en su producción. ¿Está claro? ¿Hay algún comentario? Seguimos adelante. Sí, muy bien, sí, señor, sigamos. Cuanto mayor sea la cantidad de valor de uso, mayor será de por sí la riqueza material. Ojo a esto. Cuanto mayor sea la cantidad de valor de uso, mayor será de por sí la riqueza material. Recordemos que las mercancías representan, aparentan, tienen la apariencia, o las mercancías son la apariencia que tiene la riqueza del régimen capitalista de producción. Entre mayor es la cantidad de valor de uso de mercancías objeto particulares, concretas, específicas, camisas, pantalones, linternas, sillas, etcétera, mayor será la riqueza material. Dos levitas encierran más riqueza que una. Con dos levitas pueden vestirse dos personas. Con una de esas prendas, pues solamente una. Sin embargo, ojo a esto, puede ocurrir que a medida que crece la riqueza material, es decir, a medida que crece la cantidad de valores de uso, disminuye la magnitud de valor que representa. ¿Qué significa eso? Pregunto, escucho sus opiniones. Puede ocurrir que a medida que crece la riqueza material, disminuye la magnitud de valor que representa. Quizás el valor del intercambio, del precio o algo así. Si hay más mercancías de ese tipo, creo que va por ahí, no sé. Se ¿Qué disminuye. otra opinión? Sí, es esa que está planteando Jaime, creo. Sí, creo que es esa. En primer término, aquí lo que Marx está planteando es una contradicción. Una contradicción que está perfectamente definida. Mientras crece la riqueza material, disminuye la magnitud de valor
que esa riqueza representa. Entonces, dos chaquetas tienen más valor que una chaqueta. ¿Qué tipo de valor? Valor de uso, nos dice Marx. Dos chaquetas tienen más valor de uso que una chaqueta, porque pueden cubrir, la pueden usar dos personas y no una. 100 chaquetas tienen un mayor valor de uso. Si uno ve que en una tienda hay en oferta dos chaquetas, ese almacén es menos boyante que si está ofreciendo 50 o 100 chaquetas. El valor de uso que se representa en la riqueza material lo pueden usar, pueden prestarle servicio esos valores de uso a una mayor cantidad de personas. Esa es una forma de definir, demostrar la riqueza social implícita en la riqueza material implícita en la mercancía, en el valor de uso, más precisamente de la mercancía. Pero ¿cómo así que si crece la riqueza material, disminuye la magnitud del valor que representa? Es muy sencillo. Esas dos chaquetas fueron obtenidas en un tiempo, gastaron para su producción un trabajo humano, una cantidad de trabajo humano. Mediodía, por ejemplo. Al tener 100 chaquetas, es como si la productividad se hubiera incrementado, se multiplicara para obtener en el mismo tiempo o con la misma cantidad de trabajo un mayor número de valores de uso. Esas fluctuaciones contradictorias, nos dice Marx, entre sí, entre el crecimiento de los valores de uso y la disminución de la magnitud de valor que representan esos valores de uso, esas fluctuaciones entre sí se explican por el doble carácter del trabajo. La capacidad productiva es siempre, naturalmente, capacidad productiva de trabajo útil. Es decir, no se considera el tiempo ocioso, sino el trabajo que se destina específica y concreta y definitivamente a la producción de las mercancías. Y solo determina, como es lógico, el grado de eficacia de una actividad productiva útil encaminada a un fin dentro de un periodo de tiempo dado. Por tanto, el trabajo útil rendirá una cantidad más o menos grande de productos según el ritmo con que aumente o disminuya su capacidad productiva. Por el contrario, los cambios operados en la capacidad productiva no afectan de suyo al trabajo que el valor representa. Cojo, al trabajo que el valor representa. El valor es una representación del trabajo social invertido en la producción de la mercancía. El valor no es una sustancia en sí, es una representación. El valor es eso, una representación. Como la capacidad productiva es siempre función de la forma concreta y útil del trabajo, es lógico que tan pronto como se hace caso omiso de su forma concreta, útil, no afecte
para nada a este. El mismo trabajo rinde, por tanto, durante el mismo tiempo idéntica cantidad de valor, por mucho que cambie su capacidad productiva. En cambio, puede arrojar en el mismo tiempo cantidades distintas de valores de uso mayores o menores según que su capacidad productiva aumente o disminuya. Como se ve, el mismo cambio operado en la capacidad productiva por virtud del cual aumenta el rendimiento del trabajo y por tanto la masa de los valores de uso creadas por este, disminuye la magnitud de valor de esa masa total incrementada, siempre en el supuesto de que acorte el tiempo de trabajo necesario para su producción, y a la inversa. Todo trabajo es, de una parte, aquí vuelvo a insistir, cuando Marx utiliza esos giros, no son solo retóricos. Todo trabajo es de una parte, ahí inmediatamente tenemos que pensar, y de la otra, ¿qué cuál? De una parte es gasto de la fuerza humana de trabajo en el sentido fisiológico, pero el trabajo no es solo eso. Todo trabajo es de una parte gasto de la fuerza humana de trabajo en el sentido fisiológico y como tal, como trabajo humano igual o trabajo humano abstracto, forma el valor de la mercancía. Pero todo trabajo es, de otra parte, fíjense, de una parte gasto de la fuerza de trabajo en el sentido fisiológico. Como tal, trabajo humano igual o trabajo humano abstracto forma el valor de la mercancía. Pero todo de trabajo es, de otra parte, es también gasto de la fuerza humana de trabajo bajo una forma especial y encaminada a un fin y como tal, como trabajo concreto y útil, produce los valores de uso. Esta parte es clave que la tengamos en cuenta. Es la solución dialéctica a la contradicción entre valor de uso y valor de cambio. La solución dialéctica está en la magnitud de valor, la esencia del valor, la cantidad del valor que se representan las que representan las mercancías y que son finalmente resultado de un trabajo que tiene un doble carácter. Por un lado es trabajo humano abstracto y por otro lado trabajo humano concreto. Esa es una síntesis que posteriormente va a tomar Marx y le va a enfrentar una antítesis y vamos a llegar a una nueva síntesis y así se avanza dialécticamente a partir de la definición de la mercancía, que es en primer término un objeto útil externo al hombre que sirve para satisfacer sus necesidades, no importa si éstas provienen del estómago o de la fantasía. Y en torno a eso nos hacíamos la pregunta: ¿cuál tiene la religión, una iglesia, un credo en particular? Tendríamos que acotar qué es lo que queremos significar con ese concepto de religión. ¿Es una mercancía? ¿La religión es una mercancía? ¿Un credo? Podemos coger un caso específico. La iglesia, una iglesia, es donde se practica un credo religioso. Eso es una mercancía, eso produce mercancías. ¿Cuál es el valor de uso de esas mercancías? ¿Cuál es el valor de cambio de esas mercancías? ¿Cuál es la magnitud de valor? ¿Cuál es el trabajo humano concreto y abstracto representado en esa mercancía en caso de que sea una mercancía? Y aunque no lo fuera, la dialéctica nos sirve para estudiar fenómenos, procesos, prácticas sociales como la religión.
La religión es de una parte tal cosa y de otra parte que no es solo una práctica cultural. Acordémonos que en muchos países, el Ministerio de Cultura, por ejemplo en Argentina, ya que estábamos hablando, se denomina Ministerio del Culto. En otras partes se llama Ministerio de los Cultos. Aquí se llama de las culturas. O sea, la asociación entre culto y cultura es clara y directa y se refiere al culto, esencialmente al culto religioso. En fin, son dos, por lo menos dos planos en el proceso de lectura que estamos siguiendo. Uno es la primera capa del texto, que es la crítica de la economía política, el capital. El objeto es estudiar la riqueza y el modo de producción capitalista, ya lo hemos visto en varias ocasiones, pero al mismo tiempo el capital tiene lo llama así Ludovico Silva, un estilo, tiene un método, además hemos visto que es el informe de una investigación, el resultado de una investigación prolija que adelantó Marx, tiene un método y ese método está trasplantado, está cristalizado, término Marx, de Marx, está cristalizado en ese texto. El método es el esqueleto del texto que estamos leyendo. El método se refleja parcialmente en la estructura del libro, pero no es la estructura. Para comprender qué es el método, que es un concepto intangible, pues tendremos necesariamente que remitirnos a los Grundrisse, ya lo hemos dicho varias veces, que son los borradores, los bocetos, una obra enorme, prolija, donde Marx metió todo su bagaje, todo lo que tenía adentro para empezar a producir ya el informe final. Estos son los apuntes de la investigación, tienen material riquísimo y dicen los expertos, yo no lo soy, que el método se comprende fundamentalmente en la lectura de los Grundrisse. Entonces, con esas dos capas vamos avanzando en la lectura, pero hay una tercera que es nuestra realidad cotidiana, la actualidad, la que está actuando en este momento en el mundo con nosotros y sobre nosotros. Y en la medida en que vamos avanzando en la lectura del texto, pues aumentamos la pertinencia y la precisión de nuestros análisis. Entramos a capítulo tercero, la forma de valor o valor de cambio. La forma del valor o valor de cambio. Entonces, en el primer acápite del capítulo 1 leímos los dos factores de la mercancía, valor de uso y valor, sustancia y magnitud de valor. En el número 2 estudiamos el doble carácter del trabajo representado en las mercancías. Y en el número 3 vamos a ver la forma del valor o valor de cambio. Las mercancías vienen al mundo bajo la forma de valores de uso u objetos materiales, hierro, tela, trigo, etc. Ojo, vienen bajo la forma de valores de uso o bajo la forma de objetos materiales. Ojo, viene bajo dos formas, como valores de uso u objetos materiales. ¿En qué caso una mercancía puede ser un objeto material sin ser valor de uso? ¿Es posible que eso ocurra? Pregunto.
Yo creo que sí, pero no tengo el ejemplo. Muestra, miro, que no que sea un objeto, pero que no sirva para nada, que no tenga valor de uso. Pues tendrá un valor útil para la fantasía del que lo posee, por ejemplo. Ya. ¿Sí? Ujú, sí, Una mascota, por ejemplo. ¿Cuál es el valor de uso de una mascota? Bueno, compañía, humanidad, ¿no? No sé. Cuidado del entorno. Sí, Seguridad, etcétera, sí. ¿Tiene valor de uso, por tanto? sí, cubre una necesidad humana. Sí. ¿Tienen algunos otros? ¿Alguien tiene otra opinión? no, en mi caso, no, no sé, una fotografía antigua de una abuela, de una familiar, solo tiene un valor para quien lo posee, Sí. darle contenido por lo que representa esa imagen para esa persona, pero no hay allí un valor, bueno, de uso, quizás conservar la memoria de esa persona que ya no está, pero más allá de Ahora, eso no tiene ningún significado. un árbol, una materia prima, un árbol del que se va a sacar madera como árbol, tiene valor de uso, evidentemente tiene valor de uso, eh, pero para que se convierta en madera, en objeto útil, es necesario que venga el trabajo del leñador o del aserrador y produzca con esa materia prima un bien o un servicio. Entonces, las mercancías vienen en el mundo bajo la forma de valores de uso u objetos materiales, hierro, tela, trigo, etc. En síntesis, ahí lo que está diciendo Marx es que las mercancías tienen, y ya lo hemos dicho infinidad de veces, fundamentalmente deben tener un valor de uso. Es, es, representa la materialidad de la mercancía. En su forma prosaica, es su forma prosaica y natural, la forma prosaica natural de ser de las mercancías. Sin embargo, si son mercancías es por encerrar una doble significación, la de objetos útiles y a la par la de materializaciones de valor. Ojo, sin embargo, si son mercancías es por encerrar una doble significación. Una mercancía no es solo valor de uso, solo revisten caracteres mercancías cuando poseen esta doble forma, su forma natural y la forma del valor. La objetivación de valor de las mercancías se distingue de Wittig Hurtig, la amiga de Falstaff, en que no se sabe por dónde cogerla. ¿Alguien recuerda haber leído el poema de Falstaff, El demonio? Yo no, no, señor. No, no lo he leído. Bueno, queda de tareita. En que no se sabe por dónde cogerla, eso sí lo entendemos. La objetivación de valor de las mercancías se distingue de Wittig Hurtig, la amiga de Falstaff, en que no se sabe por dónde cogerla. Cabalmente al revés de lo que ocurre con la materialidad de las mercancías corpóreas, visibles y tangibles en su valor objetivado, no entra ni un átomo de materia natural. Ya podemos tomar una mercancía y darle todas las vueltas que queramos. Como a valor nos encontraremos con que es siempre inaprehensible.
Recordemos, sin embargo, que las mercancías solo se materializan como valores en cuanto son expresión de la misma unidad social, trabajo humano, que por tanto su materialidad como valores es puramente social. Su materialidad como valores es puramente social, trabajo humano, que por tanto su materialidad como valores es puramente social y comprenderemos sin ningún esfuerzo que esa su materialidad como valores solo puede revelarse en la relación social de unas mercancías con otras. Solo en el intercambio se revela el valor. Esa materialidad como valores solo puede revelarse en la relación social de unas mercancías con otras. En efecto, en nuestra investigación comenzamos estudiando el valor de cambio o relación de cambio de las mercancías para descubrir en esta relación encerrado su valor. Observemos, Marx insiste en definir su investigación, nuestra investigación, colectivo, ¿no? En nuestra investigación, antes nos decía, arrancamos por el estudio de la mercancía. Aquí dice, comenzamos estudiando el valor de cambio o relación de cambio de las mercancías para descubrir, encerrado en esta relación, su valor. Solo a través del valor de cambio se puede encontrar el valor. Ahora, no tenemos más remedio que retrotraernos nuevamente a esta forma o manifestación de valor. Todo el mundo sabe, aunque no sepa más que eso, que las mercancías poseen una forma común de valor que contrasta de una manera muy ostensible con la abigarrada diversidad de formas naturales que presentan sus valores de uso. Esta forma es el dinero. Ahora bien, es menester que consigamos nosotros lo que la economía burguesa no ha intentado siquiera, poner en claro la génesis de la forma dinero, para lo cual tendremos que investigar remontándonos desde esta forma fascinadora hasta sus manifestaciones más sencillas y más humildes, el desarrollo de la expresión del valor que se encierra en la relación de valor de las mercancías. Con ello, veremos al mismo tiempo cómo el enigma del dinero se esfuma. La relación más simple de valor es evidentemente la relación de valor de una mercancía con otra concreta y distinta, cualquiera que ella sea. La relación de valor entre dos mercancías constituye, por tanto, la expresión más simple de valor de una mercancía. A. Forma simple, concreta o fortuita del valor. X mercancía P sub H, creo que dice, no veo muy bien. X mercancía A igual. X mercancía A igual a Y mercancía B, o bien X mercancía A vale Y mercancía B. 20 varas de lienzo igual una levita, o bien 20 varas de lienzo valen una levita. Esa es la forma simple, concreta o fortuita del valor. Una mercancía en una determinada cantidad se cambia por otra en una determinada cantidad. Por otra distinta, es clave que sea distinta y concreta. No es por la posibilidad de. Uno, los dos polos de la expresión del valor,
forma relativa del valor y forma equivalencial. En esta forma simple del valor reside el secreto de todas las formas del valor. Por eso es en su análisis donde reside la verdadera dificultad del problema. Dos mercancías distintas, A y B, en nuestro ejemplo, el lienzo y la levita, desempeñan aquí dos papeles manifiestamente distintos. El lienzo expresa su valor en la levita. La levita sirve de material para esta expresión de valor. La primera mercancía desempeña un papel activo, la segunda un papel pasivo. El valor de la primera mercancía aparece bajo la forma del valor relativo, o lo que es lo mismo, reviste la forma relativa del valor. La segunda mercancía funciona como equivalente, o lo que es lo mismo, reviste forma equivalencial. ¿Está claro? ¿Más claro? La forma relativa del valor, la relativa, acordémonos, es la activa, y la equivalente es la que sirve de vehículo para la expresión de la forma relativa del valor. La forma relativa del valor y la forma equivalencial son dos aspectos de la misma relación. Otra vez, la mirada dialéctica, por lo menos dos aspectos. Hay procesos y elementos de la realidad que tienen muchos aspectos, todos son igualmente importantes y es necesario tenerlos en cuenta al momento de hacer análisis, como lo sostiene al comienzo de 17 contradicciones y el fin del capitalismo, cuando habla de las contradicciones, David Harvey, esas contradicciones están anudadas, por eso son tan difíciles de resolver. Se toma una decisión en un punto, pero se agravan las contradicciones en otro. Por ejemplo, lo que está pasando en este momento con las decisiones que toma Trump al aumentar aranceles, cree resolver un problema, pero está generando otros problemas. En esta forma simple, repetimos, en esta forma simple de valor reside el secreto de todas las formas de valor. Por eso es en su análisis donde reside la verdadera dificultad del problema. Como forma relativa de valor y como forma equivalencial son dos aspectos de la misma relación, aspectos inseparables y que se condicionan mutuamente, pero también a la par dos extremos opuestos y antagónicos, los dos polos de la misma expresión del valor. Fíjense que ahí está hablando en dialéctica neta, ¿no? Está hablando de forma relativa del valor y la forma equivalencial son dos aspectos de la misma relación, aspectos inseparables y que se condicionan mutuamente, pero son también y a la par extremos opuestos y antagónicos, los dos polos de la misma expresión del valor. Estos dos términos se desdoblan constantemente entre las diversas mercancías relacionadas entre sí por la expresión del valor. Así, por ejemplo, el valor del lienzo no puede expresarse en lienzo. La relación de 20 varas de lienzo igual 20 varas de lienzo no representaría expresión ninguna de valor. Esa igualdad solo nos diría que 20 varas de lienzo no son más que 20 varas de lienzo, que es el principio básico de la lógica aristotélica. Una cosa es una cosa, es esa cosa. A es igual a A. 20 varas de lienzo igual a 20 varas de lienzo. Ese es el principio de la lógica aristotélica, pero que no nos dice nada más, sino que un objeto es igual a sí mismo. Esa igualdad solo nos dirá que 20 varas de lienzo no son más que 20 varas de lienzo, es decir, una determinada cantidad del objeto
útil lienzo. Por tanto, el valor del lienzo solo puede expresarse en términos relativos, es decir, recurriendo a otra mercancía, o lo que es lo mismo, la forma relativa del valor del lienzo supone como premisa el que otra mercancía cualquiera desempeñe respecto al lienzo la función de forma equivalencial. Y a su vez, esta otra mercancía que funciona como equivalente no puede desempeñar al mismo tiempo el papel de forma relativa de valor. No es su propio valor lo que ella expresa. Se limita a suministrar el material para la expresión de valor de otra mercancía. Cierto es que la relación 20 varas de lienzo igual a una levita o 20 varas de lienzo valen una levita lleva implícita la forma inversa. Una levita es igual a 20 varas de lienzo o una levita vale 20 varas de lienzo. Pero en realidad lo que se hace aquí es invertir los términos de la igualdad para expresar el valor de la levita de un modo relativo. Al hacerlo, el lienzo cede a la levita su puesto de equivalente. Por tanto, una misma mercancía no puede asumir al mismo tiempo antes ambas formas de la misma expresión de valor. Estas formas se excluyen la una a la otra como los dos polos o los dos extremos de una línea, forma relativa y forma equivalencial. El que una mercancía revista la forma relativa del valor o la forma opuesta a la de equivalente depende exclusivamente de la posición que esa mercancía ocupe dentro de la expresión de valor en un momento dado. Es decir, de que sea la mercancía cuyo valor se expresa o aquella en la que se expresa ese valor. Esa es la forma simple, concreta o fortuita del valor. 2. Vamos a estudiar dentro de la forma simple, concreta o fortuita del valor. Vimos los dos polos de la expresión del valor, forma relativa y forma equivalencial. Ahora vamos a centrarnos en la forma relativa del valor. A. Contenido de la forma relativa del valor. Para averiguar dónde reside en la relación de valor entre dos mercancías la expresión simple del valor de una de ellas, no hay más remedio que empezar prescindiendo totalmente del aspecto cuantitativo de esta relación. Cabalmente, al revés de lo que suele hacerse, pues lo frecuente es no ver en la relación del valor más que la proporción de equivalencia entre determinadas cantidades de dos distintas mercancías, sin advertir que para que las magnitudes de objetos distintos puedan ser cuantitativamente comparables entre sí, es necesario ante todo reducirlas a la misma unidad. Es lo que en Aristóteles se definía como el tercer término comparativo. Solo representándonoslas como expresiones de la misma unidad, podremos ver en ellas magnitudes de valor igual y por lo tanto conmensurables. Cuando decimos que 20 varas de lienzo son iguales a una levita, o 20 igual a X levista, en cada una de estas relaciones se sobreentiende que el lienzo y las levitas son, como magnitudes de valor, expresiones distintas de la misma unidad, objetos de igual naturaleza, lienzo igual levita. Y aquí la fórmula que sirve de base a la relación. Pero en esta igualdad, las dos mercancías cualitativamente equiparadas no desempeñan el mismo papel. La igualdad solo expresa el valor del lienzo. ¿Cómo? Refiriéndolo a la levita como a su equivalente u objeto permutable por él. En esta relación, la levita solo interesa como exteriorización de valor,
como valor materializado, pues solo en función de tal puede decirse que existe identidad entre ella y el lienzo. Por otra parte, de lo que se trata es de hacer resaltar, de hacer que cobre expresión sustantiva la existencia de valor propia del lienzo, ya que solo en cuanto valor puede encontrársele a este una relación de equivalencia o cambio con la levita. Un ejemplo, el ácido butírico es un cuerpo distinto del formiato de propilo. Sin embargo, ambos están integrados por las mismas sustancias químicas, carbono, hidrógeno y oxígeno, y en idéntica proporción, C4H8O2. Pues bien, si dijéramos que el formiato de propilo es igual al ácido butírico, diríamos dos cosas. Primero, que el formiato de propilo no es más que una modalidad de la fórmula C4H8O2. Segundo, que el ácido butírico está formado por los mismos elementos y en igual proporción. Es decir, que equiparando el formiato de propilo al ácido butírico, expresaríamos la sustancia química común a estos dos cuerpos de forma diferente. Al decir que las mercancías consideradas como valores no son más que cristalizaciones de trabajo humano, nuestro análisis las reduce a la abstracción del valor, pero sin darles una forma de valor distinta a las formas naturales que revisten. La cosa cambia cuando se trata de la expresión de valor de una mercancía. Aquí es su propia relación con otra mercancía lo que acusa su carácter de valor. En otra parte, abro un paréntesis, Marx dice, muestra cómo el valor de las mercancías se produce en el proceso de trabajo, pero se realiza, se verifica, se hace realidad en el proceso de cambio. Es decir, las mercancías en el almacén enorme serán riqueza y no solo apariencia de riqueza en el momento en que su propietario las vende. Cuando se despoja de la propiedad de las mercancías realizan, llevan a la realidad el valor que poseen. El valor real se manifiesta en ese momento. ¿Cuál es el valor de esas mercancías? El que le pagan en la transacción, no el que él le puso, ni el que se sueñe, ni el que alguien se imagine, no, el que le pagan. El billete que le dan por esas mercancías, esa es la real riqueza, la realización de la riqueza. Hasta tanto no se produzca ese intercambio, la mercancía es solo apariencia de riqueza. Al decir que las mercancías consideradas como valores no son más que cristalizaciones de trabajo humano, nuestro análisis las reduce a la abstracción del valor, pero sin darles una forma de valor distinta a las formas naturales que revisten. La cosa cambia cuando se trata de la expresión de valor de una mercancía. Aquí es su propia relación con otra mercancía lo que acusa su carácter de valor, lo que revela, podría también haberse traducido en vez de acusa, lo que revela su carácter de valor. Así, por ejemplo, al equiparar la levita como valor materializado al lienzo, lo que hacemos es equiparar el trabajo que aquella encierra al trabajo contenido en este, en el lienzo.
Ya sabemos que el trabajo del sastre que hace la levita es un trabajo concreto distinto del trabajo del tejedor que produce el lienzo, pero al equipararlo a este reducimos el trabajo del sastre a lo que hay de igual a ambos trabajos y a su nota común, que es la de ser trabajo humano. Y de este modo, por medio de un rodeo, venimos a decir al propio tiempo que el trabajo del tejedor, al tejer valor, no encierra nada que lo diferencie del trabajo del sastre, siendo por tanto trabajo humano abstracto. Es la expresión de equivalencia de diversas mercancías la que pone de manifiesto el carácter específico del trabajo como fuente de valor al reducir a su nota común, la del trabajo humano puro y simple, los diversos trabajos contenidos en las diversas mercancías. No basta, sin embargo, expresar el carácter específico del trabajo de que está formado el valor del lienzo. La fuerza humana de trabajo en su sentido fluido, o sea, el trabajo humano, crea valor, pero no es de por sí valor. El trabajo humano crea valor, pero no es de por sí valor. Se convierte en valor al plasmarse, al cobrar forma corpórea. Para expresar el valor del lienzo como cristalización del trabajo humano, tenemos necesariamente que expresarlo como un algo objetivo, distinto corporalmente del propio lienzo y al mismo tiempo común a este y a otra mercancía. Ese problema lo hemos resuelto ya, claro, cuando se habló del doble carácter del trabajo. Lo que en la expresión de valor del lienzo permite a la levita asumir el papel de su igual cualitativo, de objetos de idéntica naturaleza, es el ser un valor. La levita tiene pues para estos efectos la consideración de objeto en que toma cuerpo el valor, de objeto que representa el valor en su forma natural y tangible. Pero adviértase que la levita, la materialidad de la mercancía levita, es un simple valor de uso. Realmente una levita es un objeto tan poco apto para expresar valor como cualquier pieza de lienzo, lo cual prueba que, situada en la relación o razón de valor con el lienzo, la levita tiene una importancia que tiene fuera de ella, del mismo modo que ciertas personas ganan en categoría al embutirse en una levita galoneada. La producción de la levita se ha invertido real y efectivamente bajo la forma de trabajo de sastrería, fuerza humana de trabajo. En ella se acumula, por tanto, trabajo humano. Así considerada, la levita es representación de valor, aunque esa propiedad suya no se trasluzca ni aún a través de las más delgadas de las levitas. En la relación o razón de valor del lienzo, la levita solo nos interesa en este aspecto, es decir, como valor materializado o encarnación corpórea de valor. Por mucho que se abroche los botones, el lienzo descubre en ella el alma palpitante de valor hermana de la suya. Sin embargo, para que la levita desempeñe respecto al lienzo el papel de valor, es imprescindible que el valor revista ante el lienzo la forma de levita. Es lo mismo que acontece en otro orden de relaciones donde el individuo B no puede asumir ante el individuo A los atributos de la majestad sin que al mismo tiempo la majestad revista a los ojos de éste la figura corpórea de B, los rasgos fisonómicos, el carácter, el color del pelo y muchas otras señas personales del soberano reinante en un momento dado. Por tanto, en la relación o razón de valor en que la levita actúa como equivalente del lienzo, la forma levita es considerada como forma de valor. El valor de la mercancía lienzo se expresa por consiguiente en la materialidad corpórea de la mercancía levita, o lo que es lo mismo, el valor de una mercancía se expresa en el valor de uso de otra. Considerado como valor de uso, el lienzo es un objeto materialmente distinto de la levita, pero considerado como valor es algo, entre comillas, igual a la levita y que presenta, por tanto, la misma fisonomía de esta.
Esto hace que revista una forma de valor distinta de su forma natural. En su identidad con la levita se revela su verdadera naturaleza como valor, del mismo modo que el carácter carneril del cristiano se revela en su identidad con el Cordero de Dios. Esa es una frase bellísima que vale la pena repetir. En su identidad con la levita se revela la verdadera naturaleza del lienzo como valor, del mismo modo que el carácter carneril del cristiano se revela en su identidad con el Cordero de Dios. Por tanto, todo lo que ya nos había dicho antes al análisis de valor de la mercancía nos lo repite ahora el propio lienzo. Al trabar contacto con otra mercancía, con la mercancía levita, lo que ocurre es que el lienzo expresa sus ideas en su lenguaje peculiar, en el lenguaje propio de una mercancía. Para decir que el trabajo considerado en abstracto como trabajo humano crea su propio valor, nos dice que la levita, en lo que tiene de común con él, o lo que tanto da, en lo que tiene de valor, está formada por el mismo trabajo que el lienzo. Para decir que su sublime materialización de valor no se confunde con su tieso cuerpo de lienzo, nos dice que el valor presenta la forma de una levita y que por tanto el lienzo considerado como objeto de valor se parece a la levita como un huevo a otro huevo. Diremos incidentalmente que el lenguaje de las mercancías posee también, aparte de estos giros talmúdicos, otras muchas maneras más o menos correctas de expresarse. Así, por ejemplo, la expresión alemana Verstehen expresa con menos fuerza que el verbo latino valere, valer, valuar, como la equivalencia de la mercancía B a la mercancía A es la expresión propia de valor de esta. París vaut bien una misa. París bien vale una misa. Por tanto, la relación o razón de valor hace que la forma natural de la mercancía B se convierta en la forma de valor de la mercancía A, o que la materialidad corpórea de la primera sirva de espejo de valor a la segunda. Al referirse a la mercancía B como materialización corpórea de valor, como encarnación material de valor humano, la mercancía A convierte el valor de uso B en material de su propia expresión del valor. El valor de la mercancía A expresado así, es decir, expresado en el valor de uso de la mercancía B, reviste la forma de valor relativo. ¿Comentarios? No, profe, ninguno por mi parte. Ninguno. Bueno, Estamos bien. No, yo no tendría comentarios. opiniones. Bueno, entonces dejemos la lectura ahí por hoy, ¿les parece? Sí, profesor Carlos. Quedamos para leer el subtítulo B, determinabilidad cuantitativa de la forma relativa del valor. Yo creo que vamos avanzando a un buen ritmo, masticando y remasticando los conceptos básicos. Ya hoy agregamos otros dos que muchos de ustedes conocían desde luego, pero aquí estamos haciendo la lectura como si cogiéramos el libro de química de quinto bachillerato, ¿se acuerdan? Sí, señor. Repasar las fórmulas básicas, acordarnos de lo básico, ¿sí? Forma relativa, forma equivalencial.
Bueno, todo esto está en juego. Pues de lo que estábamos hablando ahora de las cibermonedas, está en juego. ¿Cuál es el valor de uso? ¿Cuál es el valor de cambio? ¿Sí? Ya veremos la forma dinero, el dinero como forma relativa y como fórmula equivalencial, en fin. Sí, el trino de Petro que mencionabas tú hace un momento, pone los puntos sobre las IES respecto a esto que estamos hablando. Es llevarlo a, mire, el café tiene un valor de uso, también tiene valor y el precio está creciendo y es tangible, incide directamente y es producto del resultado de trabajo humano, del trabajo de los campesinos colombianos, de los cafeteros colombianos. Ponga sus recursos en esto, en la realidad, en lo que hace la riqueza de las naciones, no en esas jugarretas que semejan juegos electrónicos, que juegan con el dinero real de la gente, pero no es que la gente tenga el billete en los bolsillos, el billete también ha dejado de ser el dinero, tampoco es tangible en esas operaciones ciber, es intangible, adquiere la forma de información, ya la forma de dinero tiene superpuesta en la actualidad una forma distinta, que es la forma de información. Cuando uno de nosotros va al cajero electrónico y mete la tarjeta, lo que corre de allí para acá, el intercambio es de información. Como consecuencia de esa información, pues te salen unos billetes en el caso del correo electrónico, pero podrías perfectamente vivir toda la vida o buena parte de tu vida y hacer las compras, etcétera, y recibir solo con una tarjeta electrónica. Más adelante ni siquiera con la tarjeta electrónica, con una clave que digitas, no tienes que sacar tarjeta. Pero el cambio de las formas que está teniendo y que tiene históricamente el valor no restan la importancia de conocer los datos, los análisis básicos de qué es lo que ocurre con la mercancía y con la riqueza en el modo de producción capitalista. Es muy grato conversar con ustedes, estimados amigos. Me gustaría escucharlos. Si Pues sí, ustedes también están cansados de hablar, ¿cómo? pues sí, es lo que hablábamos al principio fuera del aire, como se dice, lo de sí, la materialidad en el sentido del café y lo que pasó con la especulación de las criptomonedas que tiene su rollo y sobre todo la manera como lo hizo Milei, pues sí, quién sabe qué tipo de problemas vaya a tener por eso, que fue un presidente que sugirió la compra de eso y terminó, fue un desastre, ¿no? Parece que no fue solo sugerencia, parece que está implicado, porque es que esa cuenta, esa dirección donde funcionaba la criptomoneda había sido creada un día antes y el dueño no son sino 10 tipos que se apropiaron en pocos minutos de 85 millones de dólares. Los dueños son conocidos, los que se quedaron con el grueso del billete. Lanzaron, hicieron el lanzamiento y a los 5 minutos Milei estaba recomendándola. Eso es altamente sospechoso. Por otra parte, es un presidente recomendando una inversión en una empresa privada. Claro, como los liberticidas
les vale huevo el Estado y las normas y todas esas vainas, pues se las pasa por la paja, pero lo cierto es que sí está muy mal visto que un presidente recomiende una operación, recomiende al público en general que se meta en una operación financiera privada. Eso es recomendar un producto, un servicio de esa vaina, no. Y ya esta mañana una comisión del Congreso anunció que va a investigar a Milei por los delitos. O sea, la cosa apenas está comenzando. También hay que tener en cuenta lo que está pasando con la guerra de Ucrania, Rusia, la intervención de Trump, el ánimo de imponerse como autoridad pacificadora, pero al mismo tiempo como parte de la negociación. Sacó a Zelensky de taquito, sacó a la Unión Europea y bueno, la situación ahí está complicándose mucho porque Rusia tiene unas sólidas ventajas armamentísticas de tropa, está copando parte importante del territorio ucraniano y en la medida en que avance y ocupe estas zonas, gana más peso la posibilidad de que Rusia diga, no, no devuelvo, porque voy ganando y eso también me cuesta a mí una inversión. Es decir, se va a cobrar con muy buena parte de las tierras de Ucrania, se queda con una longitud enorme, le quita el 90% a las costas de Ucrania, las costas marítimas de Ucrania, les quita el 90% Rusia. La Unión Europea no está dispuesta a aceptar financiar la reconstrucción de Ucrania. Zelensky pues está en las últimas y bueno, en 5 días se cumple el primer mes de gobierno de Trump y ha vuelto el mundo patas arriba. También ha introducido cambios. En ese sentido tiene similitudes con el gobierno de Petro. Ha cambiado cosas y cosas fuertes, radicales. Unos cambios irán a prosperar, otros no. Hay que seguirlo de cerca porque estamos en su esfera de influencia y estamos viviendo en la decadencia del imperio moderno más grande. Profe, Andrés manda un mensaje, dice, y la contradicción de las criptomonedas, en vez de servir para representar generales del valor de cambio de las cosas, sirven es para especular. Pierde su función de dinero moneda porque no se usa para el intercambio de mercancías, sino para especular. Lo comenta. Así es, Andrés. Sí, es que más adelante veremos cómo es que el trabajo se convierte en mercancía y cómo es que el dinero, aparece el dinero y cómo el dinero se convierte en mercancía también. ¿Ah? Cuando consigues un crédito, estás comprando dinero por más valor de lo que vale, de lo que representa. Si te prestan 1 millón de pesos, ese 1 millón de pesos te puede llegar a costar 1.250.000, por decir algo, depende del tiempo, etcétera. Pero nadie presta 1 millón de pesos para recibir 1 millón de pesos. Entonces hay una utilización, una conversión del dinero en una mercancía que se transa. Y si el dinero es el equivalente general de las mercancías, no es la forma relativa, sino el dinero es la forma equivalencial, la forma equivalencial general. El dinero sirve de vehículo material para reflejar el valor
de todas las mercancías. Pero el valor, el dinero cuando se constituye también como mercancía tiene un valor de uso y un valor de cambio y tiene qué valor, de dónde sale ese valor, esa plusvalor que te da el hecho de que recibes 1.000.000 de pesos, pero tienes que devolver 1.500.000. ¿Algún otro comentario? Profe, al final, para el último, es que en la clase pasada habíamos visto, usted había comentado lo de la huelga más o menos general en Estados Unidos de los migrantes. ¿Usted que después de de ese día, tiene alguna noticia de qué efectos tuvo eso? ¿Paró algunas cosas o qué piensa? No hay noticias, no he encontrado una noticia, un informe que recoja los resultados, el impacto, las características o las dimensiones de este movimiento. Sí he encontrado muchas expresiones particulares de problemas. La mayoría son manifestaciones de granjeros norteamericanos que han perdido sus cosechas o que están a punto de perderlas, enormes cosechas e inversiones que se hacen en el campo porque los trabajadores no se están haciendo presentes. No tengo, ya te digo, datos consolidados, pero sí que ha habido muchos problemas en algunos supermercados, que hay escasez de huevos, de frutas, de verduras producidas en Norteamérica y que se distribuyen para el consumo interno por la falta de trabajo de los compañeros migrantes. Pero esa huelga, no sé cuál fue el impacto general que tuvo. ¿Mm? Listo, profe. Bueno, muchas gracias. No sé si alguien quiere alguna otra cosa o ya cerramos aquí. Pues, Me parece interesante, les llamo la atención, les recomiendo que sigamos mirando también de cerca este problema de los migrantes, porque tiene una relación directa con todo esto que estamos hablando, y la posición de la Sheinbaum, que está muy, muy interesante, ese anuncio de si Trump mantiene la amenaza de convertir o de declarar los carteles mexicanos de la droga como terroristas. Si esa actitud persiste por parte de los Estados Unidos, la Sheinbaum amenaza con ponerle una demanda a los vendedores de armas y a los fabricantes de armas de los Estados Unidos, porque 75% de las armas que utilizan los criminales en México vienen de los Estados Unidos y entran por la frontera. Entonces, lo que argumenta la Sheinbaum es una proporción tan grande de armas, eso no puede ser vendido sin la, sin la quiesencia de los fabricantes de armas. Entonces les va a poner talanqueras y eso, aunque no parezca, es una medida muy fuerte en los Estados Unidos porque uno de los renglones principales de la producción y del comercio interno es la venta de armas. Existe la famosa Asociación del Rifle Americano, que es una cosa que tiene más de un siglo, que se basa en un principio constitucional gringo, el principio de que el pueblo puede andar armado, que es un principio revolucionario, el pueblo en armas, y entonces el pueblo en armas ellos lo desarrollan a que pueda haber fabricantes, y de hecho los hay desde la fundación de los Estados Unidos, y los ciudadanos tienen derecho a andar armados y a comprar armas, y es un comercio enorme, 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 enorme. Produce muchas ganancias, y el 75% de las armas que
se usan en México o vienen de los Estados Unidos sin que haya importación legal. Entonces la Feinbaum dice, bueno, le ponemos control a eso. Y mira las dimensiones que tiene, que lo usa como mecanismo de defensa frente a la amenaza de declarar a los carteles grupos terroristas. Así que atentos a estas cosas que están pasando, que son bien interesantes, que forman parte de nuestra vida, nos guste o no. A nosotros yo sé que nos gusta por lo menos estar conscientes y ver qué es lo que pasa, más allá de las apariencias. Un abrazo grande, compañeros, y espero que nos podamos ver pronto para acabar con el vino y la cerveza. Listo, profe, muchas gracias. Muchos saludos a todos. Bueno, Bueno, Gracias. muchas gracias, muy amable. Gracias, muy amable. Buenas tardes.